Despiertas con la pregunta que se niega a abandonarte, lenta y pesada como el aire en esta cámara olvidada. ¿Hasta cuándo permanecerás atrapado en el vaivén incesante de un ritual que parece estirarse más allá del tiempo? Ante ti, las paredes de piedra absorben la poca luz que se filtra, mostrando inscripciones gastadas, casi borradas por siglos que susurran secretos mudos. El ambiente es una mezcla opaca de humedad y polvo, como si el templo entero respirara una historia que no termina de contarse. Tus dedos rozan la rugosidad de las piedras, percibiendo las cicatrices de una antigüedad que no se apura. El frío se instala en cada poro de tu piel, mientras el eco lento y constante de gotas que caen reverberaba en la quietud, marcando un compás irregular que se fundía con el sonido lento de tus movimientos. Un aroma, metálico, penetrante y amargo, se mezcla con el olor terroso de cristales antiguos triturados, alterando ligeramente el aire denso que parece contener siglos de secretos en su aliento pesado. Cada gesto resonaba en la cámara como un latido pausado. Tus manos, ásperas y marcadas por pequeñas heridas que hablaban de días interminables de trabajo meticuloso, rozaban el mortero mientras mojabas el interior con delicadeza, preparando la poción que sostenía una vida colgando por un hilo. El ritual repetido con precisión casi obsesiva era a la vez un tormento y un refugio, un ciclo tan lento como el grano que el péndulo invertido del reloj de arena apenas dejaba caer. Entre este confinamiento a veces imaginabas la velocidad de la ciudad moderna, una vida acelerada de pantallas y ruidos absurdos que ahora se sentía como un eco distante y casi risible, un contraste a la gravedad pesada de esta realidad mineral y ancestral. La rutina se llenaba de detalles sutiles que parecían cobrar vida con cada repetición: el roce del mortero contra la piedra, el lento giro del líquido que mezclabas, cada movimiento cuidado hasta llevarlo al límite de la lentitud. Repetías el proceso una vez más, y luego otra, observando cómo la mezcla cambiaba apenas frente a tus ojos, mientras tu mente se anclaba en la espera, en el conocimiento silencioso de que ese brebaje podía alargar tu existencia o sellar tu destino en el suspiro interminable de este templo oculto. Y entonces un sonido interrumpió esa monotonía, un leve crujido distante, diferente, como si algo o alguien se moviera con cautela justo más allá del alcance de tu vista. Tu corazón no se aceleró de golpe, pero tus sentidos se estiraron despacio hacia esa dirección, atentos al más mínimo cambio, porque en esa penumbra los detalles más pequeños eran glaciares de presagios. La respiración contenida de tu enemigo invisible se volvió más palpable, acompañando el eco de pasos sigilosos que no podían ser ignorados. Por un instante, el aire mismo parecía contraerse, reafirmando que el juego mortal no había terminado, sino apenas comenzaba a susurrar una nueva amenaza. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si aún estás suscrito. A veces el botón desaparece y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Déjame un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Deslizas lentamente hacia la esquina más sombría de la cámara, donde la penumbra abraza las piedras con manos invisibles,
y el frío se vuelve un manto pesado que parece hundirse en tus huesos. Tus pasos, apenas susurros, se anegan en el eco cavernoso, estirando el tiempo en una espera que no promete alivio. El silencio que antes parecía absoluto, ahora se abre a sonidos mínimos, como un murmullo lejano arrancado del fondo mismo de esta prisión de piedra. Tu mirada rastrea con dificultad las inscripciones, buscando un refugio en la memoria gastada que ellas guardan. Cada surco, cada rasgo borrado por el polvo y el olvido, revela sombras de una historia antigua, lenta y resistente, como la misma clave de tu supervivencia. La humedad se condensa en gotas discretas que caen sobre tu piel, mezclándose con el metal amargo que aún tierne el aire, un recordatorio constante de la frágil línea entre la vida y la sombra que te acecha. Al deslizar los dedos sobre el mortero, sientes la textura áspera, testigo mudo de días y noches encapsulados en una interminable repetición. El líquido que lentamente giras en su interior refleja tu cansancio, un espejo de la paciencia obligada. La mezcla apenas se transforma, pero cada gota parece contener el peso de siglos de destino. Repites el giro con cuidado, permitiendo que el tiempo se dilate hasta que el cambio microscópico se convierta en una señal, un suspiro de esperanza o la promesa de un final oculto. Un leve crujido vuelve a perturbar la quietud, esta vez más cercano, como el roce suave de una sombra que se desliza entre las grietas del templo. No es un sonido brusco, sino casi un secreto que el viento roma a los muros antiguos. Tu cuerpo se tensa con lentitud, cada músculo esperando la señal de alarma, que quizá nunca llegue, y tus sentidos se afinan como cuerdas tensadas bajo el aliento frío del destino. En esta pausa suspendida, cada respiración se vuelve un acto de resistencia, y cada latido un compás en el concierto secreto que forja tu cautela. Mientras avanzas hacia la puerta de piedra, tus manos presionan con suavidad el frío de la superficie, empequeñeciendo la distancia entre tú y lo desconocido. La textura áspera de las tallas submarinas bajo tus dedos te recuerda la paciencia de este lugar, cada figura como un guardián pétreo con historias de resistencia. Al tantear el borde, sientes las irregularidades del tiempo grabadas en la humedad y en el polvo suspendido. Lentamente, tu pulgar roza la cerradura. El metal, un frío penetrante que corta la calma con un estremecimiento sutil. Descubres que permanece intacta, y sin prisa giras el pestillo en un vaivén meticuloso, casi ceremonioso, mientras cada pequeño sonido reverbera con una importancia desmedida en este espacio gladiador de ecos. Tus ojos siguen la oscuridad más allá del umbral, un abismo invitante y aterrador a partes iguales. No hay prisa, solo un estrecho y pausado avance, casi un deslizamiento, mientras tu cuerpo medita cada movimiento para deshacer las sombras que intentan apresarte. En este instante donde el tiempo se estira, cada paso se descompone en fragmentos minúsculos. La presión del pie contra la piedra, el leve chirrido de una losa al ceder bajo el peso, el viento que se cuela con un suspiro quebrado por grietas ocultas. Y mientras avanzas, la presencia que sentiste no se aleja ni se acerca, simplemente se vuelve más densa, un silencio agazapado
que pesa entre cada aliento pausado, protegido. Solo por la fuerza tenue de tu voluntad, te detienes frente a un altar minúsculo, cubierto de polvo antiguo y cenizas dispersas que parecen esperar un último testigo. Tus dedos rozan las piedras frías, sintiendo la rugosidad del sacrificio perdido en el tiempo. El aroma a tierra mojada y cristal triturado se intensifica, mezclándose con un dejo metálico que te cala como un susurro helado. Deslizas la mano sobre la superficie y la textura es una caricia áspera, como la memoria rota de una plegaria que se pierde en el eco. Respiras hondo, permitiendo que el aire denso se infiltre en tus pulmones. Una inyección de conciencia calma entre la ansiedad que crece con cada sonido lejano. El eco de tus movimientos reverbera en la penumbra como un latido que se repite una y otra vez, amplificando la tensión que pende en cada instante detenido. Sabes que la siguiente repetición de tu ritual será decisiva. Un gesto más, un movimiento más lento, una espera más larga para que el tiempo, a su modo paciente y cruel, decida tu destino. Entonces un suspiro, apenas audible, como el roce de una tela en el viento, atraviesa el aire. No es fuerte ni evidente, sino un filo invisible que se desliza entre los pliegues del sonido. Tus sentidos se abren como flores nocturnas, y tus dedos se crispan en un gesto inconsciente, aferrándose a la certeza de la hora. La sombra que presientes ya no es un simple eco perdido, sino una presencia tangible que se aproxima, sigilosa, con la calma aplastante de un destino que se vuelve inevitable. Miras a tu alrededor, cada piedra se convierte en un vigilante silencioso, y por un instante el tiempo se detiene en un aliento suspendido. El aroma metálico se intensifica, mezclándose con la humedad como una advertencia callada. Y cuando el siguiente paso rompe el umbral del silencio, sabes que el juego está cambiando, que la sombra que te acecha no es un sueño ni un susurro, sino el preludio preciso de una revelación que transformará esta espera interminable. Tus ojos se adaptan a la oscuridad, y en la distancia, apenas visible, entre el tenue resplandor que escapa del altar y la fría piedra, algo espera paciente, inmóvil, como un secreto que por fin comienza a liberarse. Deslizas por la penumbra, cada paso un susurro contenido que apenas perturba el aire espeso. Tus dedos buscan la pared áspera, arqueando la superficie de piedra, bajo la humedad persistente, que se enreda en la piel como un frío insistente. La luz tenue que escapa del altar se fragmenta en sombras danzantes y te aferras a ese débil resplandor, como a un faro en la vastedad opaca de este lugar suspendido en el tiempo. El eco a tu espalda es un rumor distante, un latido lento que acompaña tu avance, mientras mides cada aliento como un pacto silencioso con la esperanza. El aire está cargado con ese aroma metálico, intenso y penetrante, mezcla de óxido y hierro que se pega al interior de tus fosas nasales y se funde con el olor terroso de la piedra ancestral. Respiras profundo, dejando que esa mezcla se infiltre en tus pulmones y ancle tus pensamientos al presente. Tus manos, gastadas y temblorosas, vuelven al mortero que descansa sobre el altar, esa herramienta que se ha convertido en extensión de tu cuerpo a lo largo de días que parecen siglos. Repites el movimiento circular con una lentitud calculada, cada gota del brebaje revolviéndose sosegadamente, casi sin prisa, como si cada giro fuera un suspiro de vida suspendida. La textura viscosa del líquido,
refleja las escasas luces, y la espera se vuelve una presencia tangible, un hilo delgado tendido sobre un abismo silencioso. Un crujido rompe la monotonía, más cercano que antes, un roce sigiloso que se desliza junto a la pared contraria. No hay prisa en tu reacción, solo una calma contenida que concentra tus sentidos en un instante suspendido. Escuchas el leve raspado, el sutil contacto de algo que se mueve con un eco amortiguado, como si incluso el aire mismo conspirara para guardar silencio. La sombra ahora toma forma en tu percepción, una presencia que alarga su aliento invisible entre cada pausa de tu respiración. Sin apartar la mirada del mortero, tus dedos rozan el borde frío de la piedra, buscando la solidez de lo tangible frente a lo inevitablemente incierto. El pulgar repite el gesto sobre la mezcla, ese frágil ciclo que parece gobernar tu destino, ese bailoteo lento de líquido y memoria que acumula en cada vuelta siglos de espera. Sabes que cualquier movimiento fuera de ritmo podría desatar ecos no deseados. Por eso la paciencia es un escudo y una prisión. Tus pasos vuelven a susurrar al salir de la penumbra hacia un corredor húmedo y estrecho, donde las raíces del silencio parecen arraigar más profundas. El suelo bajo tus pies transmite un frío glacial que penetra las suelas y se cuela por los huesos, mientras el aire adquiere un matiz más enmohecido, cargado con el recuerdo de incrustaciones minerales que parecen respirar humedad petrificada. Cada instante allí es una prolongación dilatada de lo vivido, un fragmento de tiempo que se estira y dobla sobre sí mismo hasta perderse en el alma del templo. Tus ojos siguen la arabesca gastada de las inscripciones en las paredes, intentando extraer un resquicio de significado entre las grietas del olvido. Hay belleza en el decaimiento, en el susurro de historias fragmentadas que se despliegan como flores marchitas. Esa belleza lenta que se revela solo si te permites absorber cada matiz, cada tono grisáceo, cada relieve sombrío. La textura del aire parece hacerse tangible, como un velo delicado que sostiene la oscuridad con dignidad inquebrantable. Un leve movimiento vuelve a captar tu atención, un destello casi imperceptible entre los pliegues de sombra donde la luz no osa llegar. Tu cuerpo se tensa con una lentitud dolorosa, como si cada músculo negociara su resistencia con la inevitabilidad. No hay pánico, solo una calma crispada que abre paso a un aguardo sin fin. El aroma metálico se intensifica, clavándose en tus sentidos como una advertencia sin palabras, una promesa callada de que la espera aún no ha cedido su presa. Acaricias con la yema de los dedos las tallas del umbral que te espera. Cada surco una historia petrificada que habla de paciencia y resistencia. El frío del metal de la cerradura contrasta con la calidez fugaz de la vida que palpita en tu interior. Un latido reciente entre la quietud. Girar el pestillo es un acto sacramental, realizado sin prisa pero con una solemnidad que reverbera como un latido secreto. Cada movimiento se diluye en el espacio y el tiempo, expandido por ecos que fragmentan la realidad en pequeñas cápsulas de tensión y espera. Al abrir la puerta, te sumerges en una oscuridad bordeada por un aire más denso, donde los sonidos parecen hechos de susurros detenidos. El piso bajo tus pies ofrece un leve crujido,
un temblor delicado que pone en evidencia la fragilidad de cada avance. El corredor se extiende como un túnel de grises infinitos, y el silencio se quiebra solo por el roce espaciado de tus pasos y el murmullo del viento filtrado entre fisuras invisibles. Largas pausas acompañan tu caminar, en las que tus sentidos se alzan para captar el mínimo indicio de presencia. No hay prisa en ti, sino un cuidadoso estiramiento del tiempo, como si quisieras exprimir cada segundo para que el peligro o la salvación se manifestaran con la nitidez de un suspiro. El rumor distante se vuelve un latido irregular, un compás que se entrelaza con las oscilaciones lentas de tu propia respiración. Finalmente, una cámara se revela ante ti, recogida y silenciosa, donde el aire pesa y el aroma a tierra y metal se mezcla en un abrazo denso. Sobre un pedestal ruinoso y cubierto de polvo, descansa un objeto envuelto en telas marchitas, su presencia imponiendo una quietud reverencial. Sientes la textura áspera del polvo antiguo mientras apartas con cuidado el paño, dejando que la luz mortecina revele la forma con un brillo opaco. El frío de la piedra bajo tus manos vuelve a anclarte, mientras un leve temblor recorre tu cuerpo, anticipando un giro en el flujo inexorable del tiempo. El murmullo llega ahora más cercano, como un susurro que se niega a apagarse, y en el aire cargado una certeza se clava lentamente. Este hallazgo es solo el umbral de un misterio aún más profundo, uno que podría reconfigurar toda la quietud que ha sido tu prisión. Mientras fijas la mirada en el objeto, un viento oculto levanta una sencilla partícula de polvo que flota en el haz de luz, moviéndose como un mensajero invisible que insinúa que la respuesta que buscas está a punto de despertar. Y justo cuando sostienes el objeto entre tus manos, sientes que no estás solo en la oscuridad. Una sombra, más densa y cercana que antes, comienza a impregnarse en el aire, como si esa presencia silenciosa dejara caer su peso lentamente, anunciando que tu esperado destino y la verdad largamente oculta apenas comienzan a desplegarse. Deslizas la mano con cautela sobre la superficie del objeto que sostienes, sintiendo el frío severo de la piedra y el roce áspero del paño antiguo que apenas se ha desprendido. Un leve temblor recorre tu cuerpo, una mezcla indistinta de anticipación y agotamiento que se funde con el peso de la quietud que parece haberse asentado en el aire. El resplandor apenas ilumina la habitación, fragmentándose en destellos intermitentes sobre las aristas irregulares del objeto, que guarda secretos que aún no alcanzas a comprender del todo. Respiras hondo, dejando que el aire cerrado se infiltre lentamente, impregnado del olor metálico persistente y de la humedad inherente al tiempo atrapado en estas paredes. Cerrás los ojos un instante, abrazando la gravedad de ese momento que se dilata, como si el templo mismo suspendiera su latido para dejarte solo con el eco primigenio de tu propia presencia. El silencio se rompe apenas con los ecos distantes que llegan desde las grietas del templo. Murmullos apagados que se filtran como suspiros hermanos del brebaje que todavía reposa en el mortero. Sostenés el objeto con más firmeza, como si pudieras aprender su historia solo con la fuerza del gesto. Tu piel siente la textura rugosa, una memoria inherente a esos surcos y marcas que parecen hablar en un idioma olvidado. De repente, el aire se carga con una sutileza diferente, una fragancia tenue, mezcla de piedra mojada y un aroma indefinible que recuerda al musgo antiguo. Percibís que el espacio se contrae y a la vez
se estira, como si el tiempo fuera una cuerda suspendida entre dos eternidades. Tus pasos lentos y deliberados te arrastran de nuevo hacia la puerta, llevando contigo el objeto silencioso y pesado. Al acercarte, tus dedos reviven la sensación del metal frío al rozar la cerradura, ese contacto gélido que marca el umbral entre el refugio y lo desconocido. El movimiento de girar el pestillo es modulado, casi ceremonial, cada presión. Es un suspiro que rompe la quietud con suavidad. La puerta cede con un susurro largo y transparente que reverbera por el corredor próximo, un sonido que parece invocar sombras detenidas. Una brisa ligera cruza el umbral, trayendo consigo la frescura del aire fresco y el leve aroma a tierra mojada que proviene del exterior o quizás de otro pasaje oculto. Esa brisa se convierte en un compañero invisible que acaricia la piel, llevándose consigo la densidad del aire estancado y dejando un rastro fugaz de esperanza, junto con el arrepentimiento inevitable de abandonar un lugar que fue prisión y refugio. Tus ojos se acostumbran a la penumbra que se extiende más allá, descubriendo un corredor largo, cuyas paredes conservan la humedad y las inscripciones gastadas por el tiempo. Cada paso emite un crujido tenue, una melodía rota que acompaña tu avance. Con la parsimonia que marcaste desde el inicio, el frío se insinúa en cada poro, pero la determinación que acompaña tu movimiento genera una resistencia silenciosa a esa intromisión helada. En la penumbra, tus manos rozan la superficie de las tallas antiguas, sintiendo los surcos que hablan de una paciencia infinita, del paso interminable de quienes antes caminaron estas mismas sendas. Tus dedos se aferran por un instante a estas marcas, buscando una conexión esotérica, un fragmento de verdad que te permita desvelar el propósito que se oculta tras el velo del tiempo. A lo lejos, un leve susurro del viento se cuela en el corredor, un sonido que arrastra la promesa de lo no dicho, el latido lento de un misterio que aún no ha solicitado presencia abierta. Contenés la respiración con la lentitud de quien mide las distancias invisibles, reconociendo que cada onces de silencio contiene un peso capaz de romper o sostener tu equilibrio. El pasillo se estrecha y las sombras parecen intensificarse, como si la oscuridad misma se espesara, envolviendo cada centímetro con dedos de tela pesada y fría. El ritmo de tus pasos se ralentiza, cada gesto se fragmenta en movimientos precisos y cuidados, un ballet de sigilo y vigilancia que domina el tempo del lugar. Al avanzar, tu mirada se detiene en un muro donde las inscripciones parecen más profundas, casi vivas. Los surcos forman un patrón que recuerda a un círculo incompleto, una forma que se resiste a cerrarse del todo. Sientes que la historia que estas piedras custodian no es solo memoria, sino un enigma que palpita en espera de ser descubierto. Un quejido sordo emerge en la distancia, un sonido que no pertenece al viento, ni al eco de tus pies. Se trata de una vibración que se desplaza lenta como un latido ahogado entre las paredes. Te detienes, dejando que el aire circule y te envuelva, con los sentidos abiertos en alerta continua, sin perder la calma que has cultivado con tanto esfuerzo. Tus dedos buscan de nuevo el mortero que llevas contigo, esa pieza que se ha vuelto más que un objeto, un vínculo tangible con tu esencia y la voluntad que te mantiene en este ciclo infinito. El líquido que se mece en su interior refleja la ausencia y la esperanza, una dualidad que se resiste a resolverse.
Con un movimiento meditativo, repites el giro lento y circular que has interiorizado. Cada vuelta es un acto de resistencia contra el derrumbe, contra la rendición silenciosa. La mezcla no cambia su aspecto, pero adentro sabes que la vida y la sombra están en un equilibrio inestable, en un juego delicado que puede quebrarse con el mínimo impulso. De repente, un susurro más claro corta el aire como el roce de una sombra contra la piedra. No es una presencia hostil que se anuncie con violencia, sino la llegada paciente de un observador que se manifiesta sin prisa, con la gravedad de una verdad que pesa más que el silencio. Miras hacia la oscuridad del corredor y percibís algo entre las penumbras, un contorno apenas definido que no busca esconderse ni revelar demasiado. En ese instante, la paciencia y el misterio convergen, marcando una línea invisible entre lo que fue y lo que está a punto de ser. Tu mano se cierra en torno al objeto, y en la quietud del espacio una certeza se impone, fría, inexorable. La espera acaba de cambiar de forma, y con ella la historia que llevas escrita en la piel y en el alma se prepara para un giro que dejó todo suspendido en el filo de la noche. Deslizas la mano con un cuidado reverente sobre la superficie del objeto, sintiendo el frío que se filtra bajo la piel, una capa que oprime con solemnidad. Su textura áspera, marcada por surcos antiguos, se convierte en un puente silencioso entre tu presente y un pasado que pulsa apenas bajo el umbral de la memoria. La luz mortecina del altar quiebra el contorno, dibujando sombras efímeras que crecen y menguan, como si el tiempo mismo oscilara a tu alrededor, dándole a cada momento un peso distinto, una cadencia propia. Respiras con lentitud, dejando que el aroma metálico y terroso que inunda el aire se impregne. En tus pulmones, una mezcla densa que se clava en la piel con la insistencia de un susurro persistente. El silencio, antes pleno, ahora se entreteje con matices apenas audibles. Un roce sutil contra la piedra, el eco ahogado de unas gotas distantes, el leve suspiro de una brisa oculta. Todo parece contenerse en una espera tensa, como si el templo, esa entidad pétrea y paciente, aguardara junto contigo el próximo movimiento. Tus dedos se cierran con firmeza alrededor del objeto, mientras sientes un pulso lento que se vincula con el latido contenido en tu pecho. Envuelto en un manto de sombras y luces intermitentes, llevas el peso de signos, un compendio de historias calladas que parecen prenderse a tu piel con cada roce. Das un paso, y el sonido de tus pisadas rompe con cuidado esa quietud prolongada, un murmullo roto, que se descuelga entre las paredes húmedas del corredor. Los dedos rozan las inscripciones gastadas en la izquierda, subrayando las formas curvas que sobrevivieron a erosiones sin nombre, como un lenguaje condenado a una constancia eterna. Te detienes y, aunando toda la atención, reconoces un trazo más profundo, una irregularidad en el patrón que se estrecha en una especie de puerta oculta, apenas perceptible a tus ojos que ya luchan contra la penumbra. Tu aliento se hace más pausado, cada inhalación un ancla que te impide sucumbir al vértigo del silencio. Avanzas con deliberada lentitud hacia ese muro desconcertante. El aire se vuelve más frío, una cortina que se cierne sobre cada músculo cansado, volviendo la respiración una tarea consciente y pesada.
La humedad se condensa en pequeñas gotas que caen en un denso ritmo irregular, como un corazón descompasado que late, a la vez que el mundo parece expandirse y contraerse a tu alrededor. El metal del objeto, frío e imponente, se convierte en un punto fijo en la extensión imposible de la oscuridad. Tomas aire y tus pies hacen un leve roce contra una piedra que cede apenas, un sonido dulzón que parece un estremecimiento, la señal de que lo que aguardas no es un simple espectador. Tu mirada se pierde un instante en el vacío que abre esa inscripción oculta, una fisura que podría ser paso o prisión, umbral o frontera. Cada segundo se estira, como una tela fina que podría romperse con la mínima presión, y una parte de ti desea prolongar esta dilación, detener el flujo para evitar lo inevitable. Te aproximas más a la puerta secreta, que tan lentamente ha surgido de las sombras, tus dedos aún aferrados al objeto. Trazan lentamente los bordes, reconstruyendo el contorno con la precisión de una plegaria muda. El frío del objeto contrasta con la calidez muda de tu palma, un contacto entre lo inerte y lo vivo. Con cuidado extremo, colocas la pieza sobre un saliente, un pedestal improvisado que se asemeja a un altar que insiste en no estar olvidado. Luego, tus manos vuelven a recorrer la cerradura antigua, que parece despedir ese aroma metálico pesado, mezcla de óxido, humedad y tiempos suspendidos. Sin apresurar el gesto, giras el pestillo con lentitud eterna, a la izquierda, luego a la derecha, cada movimiento una sílaba en un diálogo que se rehúsa a ser apresurado. El leve crujido que produce la puerta al ceder es casi un suspiro, una promesa que se desliza en el aire como un secreto apenas compartido. El espacio se abre ante ti, un corredor aún más oscuro, prolongación de ese suspiro suspendido. El suelo fresco se hunde ligeramente bajo tus pies, y el olor a tierra mojada se intensifica, mezclándose con el persistente aroma metálico en un abrazo de presagios callados. Tu ritmo es lento y meditado, cada paso una palabra, cada sonido un verso en el poema de la cautela. Hay una quietud que parece habitada. No estás solo, aunque la presencia no se revele ni en forma ni en sonido. Solo se siente como una presión invisible que se extiende y contrae al ritmo de tu propia respiración. El murmullo del aire que atraviesa las grietas se convierte en una corriente que murmura su propia canción olvidada, un eco apenas perceptible que encierra a la vez amenaza y esperanza. Tus manos buscan las inscripciones en las paredes del corredor, clamando conexiones con un pasado que ayuda a sostener tu presente. Descubres símbolos inacabados, círculos que se resisten a cerrarse, líneas cuyos extremos se pierden en la penumbra, como si el misterio se ocultara intencionadamente en lo incompleto. Tus sentidos se agudizan, ansiosos y pacientes a la vez, en espera del siguiente indicio. Un suspiro sutil, un roce que se desliza contra una piedra cercana, rompe la cadencia pausada del silencio. No es ruido ni amenaza, sino un movimiento de algo que se presenta, lento y deliberado, como un intruso resignado o un aliado inesperado. La oscuridad que te rodea parece densificarse. La sombra que presientes se hace más concreta. Un contorno borroso que flota justo fuera del alcance de tus ojos, desafiando la paciencia
que has cultivado con tanto esfuerzo. Aferrado al objeto, notes cómo una corriente fría atraviesa tu columna vertebral, un escalofrío que no se desvanece, que más bien se ancla como una advertencia silenciosa. Y en ese instante profundo, cuando todo parece suspendido en una calma antes de la tormenta, tu mirada se encuentra con la penumbra que te observa y comprende. La espera ha cambiado de sustancia, y con ella, la historia que creías conocer comienza a transformarse en un secreto vivo que respira y camina contigo, justo a tu lado. Tu cuerpo se desplaza con una lentitud casi ritual, un deslizar sutil que apenas logra perturbar el silencio denso y cargado que reina en la oscuridad que se extiende ante ti. La puerta abierta deja escapar un aliento frío, un suspiro largamente contenido que invade la estancia con la humedad arraigada en las piedras milenarias. Tus pies tocan el suelo con delicadeza calculada. Cada paso es una nota, pausada, en una melodía que se repite en un lazo exhaustivo. Ese compás suspendido que parece dilatar el tiempo hasta hacerlo maleable. El aire, pesado de secretos, envuelve tu piel con gotas diminutas que caen desde arriba. Su eco tenue es un ritmo intermitente que se funde con el susurro de tu propia respiración. Sientes cómo la textura rugosa de las paredes se vuelve una compañía constante. Esas marcas erosionadas se vuelven textos mudos que tus ojos recorren con detenimiento lento, desgranando cada surco como letras antiguas de un manuscrito olvidado. El brillo leve del objeto que llevas anclado a tu pecho se refleja tenuemente en fragmentos irisados de humedad que cuelgan como transparentes lágrimas del ambiente. Con cada paso, el corredor se abre más ante ti. La oscuridad parece envolverte no como una amenaza, sino como un manto pesado y ancestral. No hay prisa, solo una ralentización absoluta que estira el instante entre cada latido y cada sonido. Tu oído capta el crujido bajo la suela, esa mínima fisura que cede suavemente, y el arrullo sutil del viento colándose por fisuras invisibles. La mezcla penetrante del aroma metálico sigue acompañándote, combustible invisible que alimenta la tensión contenida sin nunca romperla. Al llegar a un recodo, tu mirada se fija en un relieve tallado, donde líneas entrelazadas forman figuras incompletas, como un relato inconcluso que se rehúsa a ceder su significado a la velocidad. Dejas que tus dedos rocen con la suavidad que exige un juramento antiguo, explorando la piedra que es rugosa pero familiar, un territorio táctil que calma la ansiedad incipiente. El polvo suspendido alrededor flota pesadamente en el aire, eclipsado momentáneamente por un diminuto haz de luz que se cuela de manera imprudente, danzando sobre la superficie como una luciérnaga taciturna. Mientras caminas lentamente, tu mente no busca respuestas, sino que se aferra a la cadencia de tus acciones, a la repetición de gestos que mitigan la incertidumbre. Tomas conciencia del adorno mineral en tus manos, ese pedazo de tiempo sólido que te acompaña y te ancla. La textura fría se vuelve un punto fijo, la frontera segura entre lo conocido de tu tacto y el misterio que crece en la penumbra. Un leve sonido, un roce apenas perceptible contra la piedra, atrae tu atención. No hay alarma, solo el reconocimiento calmado
de que no estás solo. Tus sentidos se afilan con paciencia, cada inhalación despejando una capa más de esta atmósfera densa y antigua. El eco distante de ese movimiento se diluye en la penumbra, acompañando la danza macabra del tiempo que transcurre sin fin. Tu avance continúa, un ballet de pasos lentos donde el espacio mismo parece detenerse para concederte el privilegio de esta espera interminable. El vasto corredor se extiende ante ti, mostrando aleteos de humedad en las paredes y un murmullo de goteras más allá del alcance de la vista. Cada gota que se desprende lleva un ritmo propio, un pulso imperfecto que se mezcla con el ritmo difuso de tus pensamientos perennes. Al fondo, un cambio sutil. La silueta de una puerta antigua se dibuja contra la negrura. Tu respiración se vuelve un suspiro prolongado mientras te detienes frente a ella, sintiendo en el aire la densidad que antecede lo desconocido. Muévete con la lentitud de una punzada. Tus dedos rozan el frío metálico del pestillo. El movimiento de girar se realiza en fragmentos minúsculos, casi como si temieras romper. El hilo invisible que sostiene la quietud. Entonces, la puerta cede con un susurro contenido y un aroma distinto se cuela. Tierra húmeda, raíces podridas, una fragancia que habla de vida oculta bajo capas de historia y olvido. Entras y la penumbra se convierte en un refugio lleno de secretos. Con cada paso lento, sientes cómo el aire se vuelve más denso. El espacio reducido se convierte en un santuario de sombras y murmullos silenciosos. Tus dedos exploran la pared opuesta, descubriendo inscripciones que parecen más vivas ahora, sus líneas levemente iluminadas por una fosforescencia tenue y orgánica. Las figuras parecen respirar, sus contornos ondulan bajo la piel áspera, como si el tiempo mismo habitara en ellas. El objeto que llevas vibrante contra tu pecho parece responder, un pulso que marca un llamado distante, pero insistente. De pronto, un sonido grave emerge. En la distancia, un murmullo como el roce profundo de una capa de piedra moviéndose. No produce eco, se desliza con parsimonia entre el aire espeso, llamándote sin prisa. Sientes que algo te observa desde el umbral del tiempo, una presencia silenciosa que no avanza ni retrocede, solo espera. Te quedas firme, entregándote a esa tensión suspendida que parece pesar como siglos. La oscilación entre la esperanza y el miedo se convierte en un pulso prolongado que llena el espacio. El frío, la oscuridad, la textura, el sonido, todo se entrelaza en un tejido minucioso, el preludio de un cambio que palpita bajo la piel y en el silencio. Y cuando tus ojos finalmente se acomodan a la penumbra profunda, allí, en el borde de lo visible, algo se abre lentamente, un resquicio que no es solo luz ni sombra, sino un portal vivo a una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo, aguardando paciente para revelarse al instante exacto en que tú, al fin, estés listo para cruzar. El corredor se alarga ante tus ojos, una grieta lenta y profunda que absorbe cada fragmento de luz moribunda. Deslizas el peso del objeto antiguo contra el pecho, sintiendo cómo late débil, como un corazón cansado que todavía se aferra a la vida. Cada paso es una caricia tenue a la piedra fría, un diálogo silencioso entre la memoria del templo y tu voluntad indómita.
El aire que respiras es denso, impregnado del aroma metálico que se aferra a tu lengua y desplaza el polvo que cubre las incisiones gastadas. Tus manos rozan las inscripciones con una lentitud reverente, buscando en sus contornos el eco de relatos no dichos, un mensaje cifrado que el silencio no arriesga a susurrar en voz alta. La humedad se posa en la piel como una niebla tibia, y a cada exhalación sientes el propio aliento desvanecerse en la penumbra que te envuelve. Tu sombra, alargada y titubeante, se mezcla con otras formas opacas que parecen vivir en las grietas de la piedra, imágenes apenas sugeridas por el débil resplandor del altar todavía presente más atrás. El suelo emite un susurro casi imperceptible con cada roce de tu suela contra la losa, un canto distante que acompaña el ritmo pausado de tus latidos. Avanzás, consciente de que cada instante salvado del olvido es un acto de resistencia contra la fuerza inmóvil del tiempo. En el umbral de una nueva cámara, el peso del silencio crece hasta hacerse casi tangible. Tus dedos, temblorosos pero decisivos, rozan los bordes del portal, notando cómo la textura cambia. Ahora es más rugosa y cubierta de musgo seco, un verde apagado que contrasta con la piedra gris que te sostuvo hasta aquí. Lentas gotas caen desde lo alto. Su sonido es un latido irregular que rompe la monotonía, una cadencia fugaz que se filtra en el tejido del espacio. Sospechás sin comprender del todo que este lugar guarda otra capa de historia, un secreto más profundo que aún no encuentras cómo desentrañar. La penumbra se siente como un abrazo frío, pesado, una tela que se posa sobre tus hombros y se mezcla con el cansancio acumulado de una vigilia demasiado larga. El objeto en tu mano emite una vibración sutil, un rumor inaudible que parece bautizarte como su guardián en este instante suspendido. A medida que avanzás, el aroma cambia, se vuelve menos metálico y más terroso, mezclado con un leve dejo dulce, como el recuerdo fugaz de flores que nunca crecen en este lugar. El contraste es un destello de vida en la desolación, una promesa que se abre entre las rendijas del tiempo dilatado. Tus pasos se vuelven aún más medidos, casi flotantes, como si no quisieras perturbar la calma frágil que permea el aire en esta cámara sellada. A lo lejos, un leve ruido emerge, un eco suave que se desliza desde las profundidades, como el suspiro contenida de alguien que sabe pero aún no habla. Tus sentidos se agudizan, percibiendo el ondular de esa presencia invisible que se cierne como un manto sobre tu nuca. Sin voltear, sentís cómo la atmósfera cambia, se tensa justo al borde de tus músculos cansados, obligando a cada fibra de tu cuerpo a un estado de alerta silenciosa que se disuelve tan lentamente como el paso de las horas. Al llegar a un pedestal cubierto de polvo, depositas con cuidado el objeto que sostenés. Sus bordes fríos besan la piedra antigua, un contacto que parece encender una chispa imperceptible en la penumbra. La cámara se llena de un aroma renovado, mezcla de tierra mojada y madera podrida, una fragancia que te transporta a un pasado escondido, bajo capas de olvido y resistencia. Te sentís como un custodio de aquello que el tiempo permitió sobrevivir. Tus dedos recorren nuevamente las inscripciones que rodean el pedestal,
descubriendo trazos que no habías notado antes, círculos entrelazados, líneas quebradas, símbolos que hablan en un dialecto secreto entre la luz y la sombra. El silencio parece responder a tus movimientos, amplificando el pulso contenido de un ritual ancestral que se niega a morir. Cada segundo se dilata hasta hacerse palpable, un hilo invisible que sostiene la delicada arquitectura de la espera. Un sonido intermitente irrumpe la quietud, un roce leve contra las paredes, como si algo o alguien se desplazara apenas más allá de tu vista. Sin prisa, tus sentidos se aferran a ese murmullo, analizando cada vibración, cada sombra fugaz que atraviesa el borde de tu conciencia. La tensión se instala como un manto lento que cubre tus hombros, una vigilancia que no busca romper la calma, sino sostenerla con la solemnidad de un juramento. Tu respiración se vuelve un canto pausado, un mantra susurrado entre las paredes. El tiempo parece diluirse en fragmentos de eternidad que te envuelven, mientras tus manos trazan lentamente el contorno de los símbolos, intentando decodificar una historia que solo puede leerse en la quietud profunda del ahora. El objeto vibra con una fuerza creciente, como si despertara en tus palmas el latido oculto de una verdad largamente enterrada. Una sombra más nítida se materializa finalmente en la esquina opuesta de la cámara, un contorno que respira la misma lentitud que tú. No huye ni avanza, sino que observa con una quietud pesada y paciente, como un guardián de secretos que lleva siglos esperando por este momento exacto. El aire se vuelve más frío, un filo invisible que atraviesa la piel y se instala en los huesos. Tus dedos se cierran instintivamente sobre el objeto, y al sostenerlo con firmeza, una corriente de comprensión silenciosa te atraviesa como un leve temblor en la oscuridad. El murmullo distante muta en un susurro dulce y grave, una voz sin palabras que anuncia que finalmente el ciclo de espera se rompe, y que lo que está por venir destinará no solo tu presente, sino el curso entero de aquello que el templo guarda. Deslizas el objeto antiguo sobre el pedestal como quien deposita un susurro en un altar olvidado. La piedra áspera y fría absorbe su peso con la paciencia de siglos. El aire se siente más denso aquí, cargado con un aroma que mezcla tierra mojada y humedad tenaz, bordeando una fragancia que apenas puede llamarse vida. Queda un instante suspendido en el espacio, un momento donde el tiempo parece doblarse, entretejido con el lento latir de tu propia respiración. Con una lentitud sagrada, apartas las telas marchitas que cubren la piedra del pedestal, liberando la superficie a un brillo mortecino que apenas logra trazar contornos, pero que basta para que tus dedos reconozcan las inscripciones que el paso de siglos no ha conseguido borrar del todo. La textura rugosa bajo tus yemas es una historia en sí misma, un mapa de cicatrices y surcos que hablan de esperas interminables y promesas calladas. Mientras tus manos exploran los contornos, el sonido tenue del aire atrapado en las grietas parece un murmullo distante, sugestivo, que acompaña tu gesto con reverencia. El susurro de gotas cayendo con pausas irregulares se entremezcla con el roce casi imperceptible de una presencia que, aunque oculta, percibes más allá de la penumbra. No hay temor, solo una calma intensa, cargada de anticipación, como si cada segundo que pasas tocando esa piedra
sellara un pacto silencioso entre el pasado y lo que aún está por venir. Elevas la mirada hacia las paredes que te rodean, esos muros bañados en sombras humeantes, donde las inscripciones se entretejen en un tapiz de símbolos inconclusos, líneas curvas que parecieran susurrarte su significado, si tan solo encontraras la llave para traducirlas. Un ligero eco de viento, frío y profundo, serpentea por el corredor detrás de ti, trayendo consigo un resplandor tenue, casi imperceptible, como un suspiro extraído del corazón mismo de la tierra. Con sumo cuidado, vuelves a tomar el objeto, sintiendo en su peso la gravedad de una historia pendiente de revelación. Al rozar la piedra con la palma, el frío escala lentamente por tus dedos, una corriente que atraviesa la piel y se ancla en los huesos, como si fuera un lamento petrificado que se liberara al contacto. La mezcla metálica del aire se intensifica, se cuela en tus fosas nasales, impregnando cada fibra de tu ser, con la certeza de que esa cámara no es solo un refugio, sino un umbral que está a punto de abrirse a algo distinto. Tus pasos se vuelven un rito enseñado por el tiempo, un ir y venir controlado, la medida precisa entre movimiento y quietud. Avanzas hacia la puerta que cuida celosamente el acceso a otro fragmento de ese enigma. Cada contacto con la piedra, una plegaria muda. La textura gélida de la cerradura, arrastrada en el tacto por el óxido incrustado, habla de eras pasadas que se resisten a ceder su dominio. Sin apuro, giras el pestillo en pequeños movimientos, dejando que el crujido susurrante se expanda a través del aire pesado como una canción lejana. La puerta cede con un suspiro largo y demorado, un gesto de rendición que abre un pasaje donde la oscuridad no es enemiga, sino compañera. El suelo húmedo cede apenas bajo tus pies, transmitiendo la presencia viva, el tiempo detenido. Cada paso que das es una promesa frágil, un gesto consciente para no alterar el equilibrio precario que gobierna ese mundo de sombras y piedra. Un aire más fresco se cuela desde la abertura, trayendo consigo una mezcla inesperada de aromas, hierbas secas, tierra agrietada y ese dejo dulce y leve que susurras como un secreto olvidado. Con la vista acostumbrada a la penumbra, disciernes que las paredes del corredor que se extiende ante ti están cubiertas por inscripciones que parecen latir con un brillo propio, una fosforescencia tenue que ondula en el silencio con la cadencia de un pulso apagado. La textura de las tallas es rugosa, pero a la vez vital, como si ese lenguaje remoto estuviera hecho para ser sentido, más que leído, un diálogo antiguo entre piedra y tiempo que solo puede ser comprendido. En el susurro, escuchas entonces un sonido que no esperabas, un leve raspado, tan sutil que bien podría ser imaginación. Sin embargo, la atmósfera se espesa y tus músculos se tensan en una espera absoluta. No hay pánico, solo la firmeza de alguien en meditación, consciente de que toda precaución es un velo delicado que sostiene la vida en ese instante. Sientes que la sombra que te acecha ha dado un paso hacia adelante, un contorno apenas visible en los bordes muertos de la luz, un guardián antiguo dispuesto a revelar sus secretos en la medida justa. Tu mano se aferra al objeto con una fuerza silenciosa, un ancla en medio de la quietud expansiva. La vibración que emite es leve, pero constante, un pulso que parece responder al ritmo de tus latidos. El aire retiene su aliento contigo,
Las gotas, suspendidas sobre tu piel, se convierten en un cántico pausado, y el tiempo, por primera vez en mucho, parece invitarte a caminar un camino que dejará atrás la pesada espera. Lentamente, la oscuridad se agranda al frente, un abismo cómplice y severo. En ese umbral, tus pies se detienen para sentir la verdad que se hace palpable en el silencio. Una certeza que va más allá del miedo y la duda. Y justo cuando el primer paso para cruzar ese límite parece inevitable, sientes que la penumbra te devuelve una mirada, una promesa no formulada que susurra que lo que está por venir no solo cambiará tu destino, sino también la misma esencia del misterio que hasta ahora solo habías rozado con cautela. La sombra tenue que te observaba finalmente se disuelve, no con un estrépito, sino con la delicadeza de un suspiro que se escapa tras siglos de espera. Colocas el objeto antiguo sobre el pedestal, sintiendo cómo su peso se integra con la piedra fría, como si ambos respiraran al unísono por primera vez después de tanto tiempo. El aroma de humedad y tierra mojada se vuelve menos opresivo, y una calma inesperada comienza a filtrar su manto sobre la cámara. Los símbolos en las paredes parecen suavizarse, sus contornos entrelazándose en un abrazo tranquilo que cuenta historias cerradas, promesas cumplidas y secretos liberados. La luz mortecina que se derrama desde el altar ahora parece bañarlo todo con un resplandor casi maternal, como el último suspiro del día abrazando el silencio que nace al caer la noche. Tu cuerpo, agotado pero sereno, se acomoda en el espacio intangible entre la realidad y el misterio. Esa presencia que antes parecía tan densa y pesada ahora es apenas un eco, una compañía silenciosa que te acompaña sin presionar, ofreciendo un tipo de comprensión que solo surge cuando el tiempo se detiene y todo lo que queda es el latido pausado de la existencia. Con cada respiración, la tensión acumulada se disuelve lenta, dejando entrar una dulzura quieta que envuelve la piel y el alma. El frío ya no es una cuchilla, sino una brisa fresca que acaricia suavemente, recordando que incluso en los rincones más oscuros existe un refugio. Tus manos, todavía apoyadas sobre el objeto, sienten un pulso tenue, un latido amortiguado que habla de ciclos cerrados, de un equilibrio restaurado más allá del alcance inmediato. El corredor por el que viniste permanece inmóvil, pero ahora sus paredes parecen menos lejanas, como si hubieran estrenado una pacífica vigilancia. Sientes que el tiempo, esa entidad tan implacable y curiosa, ha concedido un instante de tregua. La espera que parecía interminable se ha transformado no en un final abrupto, sino en el preludio de un descanso anhelado. La mirada hacia las inscripciones que rodean la cámara, y a pesar del desgaste, algo en sus formas transmiten un mensaje nuevo. No solo preservan lo que fue, sino que celebran lo que sobrevivirá. Entre las líneas gastadas, encuentras la melodía silente de un cierre inevitable, una nota silenciosa que solo se puede escuchar cuando el ruido se apaga y la mente se rinde al sosiego. Te levantas lentamente, tomando con delicadeza el objeto que ahora sientes casi como un amigo antiguo, uno que ha compartido contigo la carga de ese tiempo detenido. Tus pasos, medidos y conscientes, te guían hacia la puerta que guarda el camino. De regreso, un umbral que ya no amenaza, sino llama con promesas de aire fresco y cielos abiertos.
Al abrir la puerta, una corriente suave se cuela, llevando consigo el perfume tenue de hierbas secas y tierra fertilizada por el sol. Esa bocanada de vida exterior parece impregnar cada respiro, trayendo consigo la certeza de ciclos perpetuos y futuros posibles. El frío arropa, pero ya no hiere. Es la memoria viva de todo lo que superaste. Avanza sin prisa por el corredor, mientras la penumbra se desvanece lentamente en tonos más claros, reflejando la resiliencia de un alma adentro que aprendió a esperar, a resistir y finalmente a soltar. La textura áspera de las paredes bajo tus dedos se vuelve suave en la memoria. La piedra ya no es prisión, sino testigo inalterable de tu paso. Un último susurro del viento atraviesa las antiguas inscripciones y en su movimiento llevas la sensación profunda de que la historia que custodiaste no termina aquí, sino que se transforma, como todo en la vida, en un constante devenir. La sombra que una vez te acechó se ha convertido en compañía, un recordatorio silencioso de que en la espera también habita la esperanza. El templo exhala un último murmullo y tú, al fin, encuentras el tiempo para inhalar con calma, como quien despierta de un sueño largo y pesado. La penumbra se retira con la suavidad de una almohada que recibe el descanso, y tu alma se funde en ese sosiego, lista para el siguiente instante, para la próxima historia, o simplemente para quedarse en la paz que has descubierto. Caminas hacia la luz que se filtra desde la salida. Cada paso es un adiós sin apuros, una aceptación plena que no niega el pasado, sino que abraza el futuro con la serenidad de quien ha conquistado el silencio y la espera. El aire fresco de afuera envuelve tu rostro, llevándote suavemente hacia un nuevo comienzo. Y mientras el sol se pone sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos, tu mente se aquieta, tu cuerpo se relaja, y el mundo entero parece susurrar que todo está bien. Así en ese instante suspendido entre la sombra y la luz, cierras un ciclo largo o profundo y das paso a un sueño tranquilo. Un sueño que acaricia con dulzura cada latido y cada recuerdo, disolviendo por fin las cadenas invisibles del tiempo. Descansas y la historia continúa, en otra forma, en otra vida, en otro suspiro, mientras la noche te envuelve con su manto suave y eterno.